Hola, ¿qué tal? Este es mi ejemplo sobre el producto de experiencias interactivas en los casos de migración forzada, utilizando modelos de interpretación multivariable sobre un problema de migración específico. Es decir, estuvimos desarrollando un poco esta idea sobre los procesos migratorios, sus incidencias, sus características, las perspectivas de los migrantes y luego estuvimos haciendo todo un ejercicio de ver cómo hacíamos síntesis de información y de cómo funciona un modelador multivariable para poder crear nuestra propia versión de ese modelo y tener un mejor acercamiento y comprensión de una problemática migratoria. Entonces, para ello, lo que hice a continuación fue un poco entregarme a buscar un proceso migratorio que estuviera basado en datos. Entonces, yo tomé como referencia el estatus de refugiados en Corea e hice incluso una referencia también previa sobre la síntesis, hice una síntesis, un tutorial sobre cómo recopilábamos esta información y tomé como ejemplo este caso específico. Entonces encontré varias fuentes. Una fuente fue Kaggle, que me muestra los datos del estatus de refugiados políticos en Corea del Sur desde el 92 hasta el 2022, 2013, 2022, perdón, y cómo precisamente estas cifras entran un poco en contraposición a todo lo que vende el país en temas de donación hacia otros procesos de refugiados en otros países y cómo hay una polarización entre lo que está pasando al interior de Corea del Sur con el estatus migratorio que tienen muchas personas por los conflictos, por múltiples razones, y está desestabilizando un poco la tensión cultural, la estabilidad social, la economía. Vamos a ver algunos factores de eso. Tomé como referencia esta base de datos, este dataset de refugiados en Corea desde el sitio web Kaggle. También encontré desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, United Nations High Commissioner for Refugees, una cosa así, eh, y tomé unos PDFs, unos reportes sobre los cuales pues habla acerca de lo que ocurre en Corea. Tomé también unos videos, digamos que tomé varias fuentes, encontré pues un episodio completo de 25 minutos sobre corresponsales que estuvieron entrevistando a varias personalidades y indagando un poco el tema, entonces me interesó mucho el formato de video también. Entonces, condensé el dataset y algunos PDFs en una carpeta de OneDrive, la cual estuve gestionando con Copilot para que me hiciera una síntesis de toda esta información para poder entender más el problema y sumergirme en él. Entonces creé una síntesis, sobre esta síntesis creé un diagrama en Napkin, que es una ficha de estudio sobre la cual entendí yo un poco los factores externos, los internos, entendía yo la distribución por nacionalidades que finalmente no la metí en el modelo porque no la consideré eh, fácilmente cuantificable, el impacto financiero lo metí, los efectos sociales los metí como tensión. Bueno, entonces con esta ficha de estudio también hice otro proceso paralelo utilizando Notebook LM. En Notebook LM utilicé otras fuentes, utilicé también los PDFs, el video, saqué un podcast como este, por ejemplo. Escucha. Hoy nos sumergimos en una de esas contradicciones que El podcast me ayudó a entender muchísimo más el problema también, me lo escuché todito y lo utilicé como un material de estudio. Con todos estos elementos, yo estuve revisando y efectivamente ocurre que desde el 92 Corea del Sur se adhiere a los tratados internacionales sobre los refugiados y sobre el asilo político que ellos tienen dentro de un país y eso también le cambia el status quo al país ante la comunidad internacional y para el 2012
crea su propia política de asilo político. Entonces, en las políticas y en los acuerdos internacionales, Corea del Sur se muestra como un país abierto hacia el asilo político y hacia el poder generar un territorio seguro para los migrantes. La realidad es que en las últimas décadas Corea del Sur muestra unas cifras absolutamente bajas en la aprobación de ese estatus migratorio. Entonces, eso genera una tensión cultural y una cantidad de pasos migrantes ilegales sobre Corea del Sur que afectan la economía, que afectan el entorno social, que afectan eh, también las nuevas políticas con nacionales, con las personas que son propias del territorio y que genera una ambigüedad en lo que dice Corea del Sur que promueve y entre lo que realmente hace. Entonces, ese es como el eje central de toda la problemática y sobre ese eje lo que yo hice fue entonces empezar a generar sobre mi ficha técnica, ¿sí? ¿Cuáles eran las variables? Entonces aquí paso un poco de la explicación del problema, de lo que hice de la síntesis de información, a mostrarles qué hice con las variables. Entonces creé ocho variables que interactúan de la siguiente forma. Hay un compromiso legal que tiene que ver con el aumento o la disminución de esas firmas, de esa forma en la que se proyecta Corea del Sur en la imagen internacional y en la forma local. Existen unas crisis globales que están afectando desde lo que pasa en Corea del Norte, con lo que pasa en otras naciones alrededor de Corea que hacen que se generen procesos migratorios y existe algo fundamental que es el atractivo socioeconómico de Corea, que ellos venden la imagen de ser un país que precisamente está abierto al mundo y que recibe gente y como el tema turístico que les permite a ellos también mover su economía y en otras cosas aparte del turismo. Eso genera o afecta directamente el volumen de solicitudes anuales para refugiados o para gente que necesita ese asilo político. Y esa cantidad de volumen aquí tiene una relación importante con la cantidad de personas con un estatus migratorio regularizado, que son aceptadas como refugiados para el país. El volumen de solicitudes, pues obviamente afecta directamente la tensión social que se genera al interior del país. Esto también está relacionado con la tasa de reconocimiento. Las azules son variables que afectan y aumentan, tienen una consecuencia aumentativa con respecto a las otras variables, pero la tensión tiene una relación distinta con la tasa de reconocimiento. Se puede disminuir dependiendo del nivel de tensión social, mientras que la tasa de reconocimiento aumenta el número de personas con estatus. Obviamente el volumen de solicitudes anuales genera un desgaste operativo a nivel de burocracia, de administración y demás, entonces hay un déficit operacional. Eh, y esto funciona, o digamos que ya planteado en términos concretos, funciona de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el compromiso, bueno, ¿cómo hice otras cosas? Muy importante. Estas variables las configuré aquí con un valor inicial de 0 a 10. Todas las configuré como de 0 a 10 para darles un estatus cuantificable a todas por igual y les di también unos valores iniciales. Esto se hace aquí en medio de la regla. En esta línea lo que hice fue configurar si aumentaban prácticamente lo mismo. Esta yo la configuré con que aumentaba muy poco. Creo que esto lo puedo también configurar. Permítanme. Hay una configuración que creo que puedo hacer acá con los límites. Eso me va a ayudar a algo que estaba fallando ahorita. Porque aquí la idea es que se refleje que es muy poco las personas legalizadas. Aquí yo también configuré todas las líneas rojas como valores proporcionales que aumentan unas a otras. Es un modelo estático y en ese modelo estático simplemente quiero mostrar la relación del problema de lo que está ocurriendo. Entonces, al darle simular, podemos ver las crisis globales aumentan, quiere decir que el volumen, eso afecta y aumenta el volumen de solicitudes anuales.
El atractivo socioeconómico, entre más se aumenta y el país se vende como un país abierto al mundo, eso también aumenta las solicitudes. El compromiso legal desde el 92 hasta el 2013 ha ido aumentando, entonces el nivel de solicitudes aumenta, mientras que el déficit operacional también implica una mayor inversión en el presupuesto y eso genera también una mayor tensión social de integración de migrantes al entorno. Eso afecta o deja claro que la tasa de reconocimiento se mantiene estable con respecto a un número de personas con estatus que se mantiene casi que quieta, nula. Entonces miren que por más que yo mueva acá, el número de aprobación de estatus es muy leve, lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Es decir, que las variables o las ambigüedades políticas de las que estoy tratando de hablar, es que el número de personas con estatus político generalmente se mantiene muy bajo, muy quieto, por más crisis, compromiso legal, atractivo socioeconómico. La tasa de aprobación de personas con estatus legal en Corea es muy bajo y estable y se queda allí. Entonces la configuración que hice del modelo está demostrando la problemática del asunto, que en la actualidad sigue siendo un problema que se va socializando día a día y es exacerbándose en términos socioeconómicos en esa región. Así que con esto, pues doy por terminado y muestro cómo funciona la explicación de la problemática migratoria que he escogido, las fuentes y las variables que están implicadas en este problema que traté de abordar. Muchas gracias. Chao, chao.